Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Y hoy también tengo el placer de conversar con Sacha Aglad. Ella es una apasionada por los datos. Actualmente está haciendo un máster en análisis de negocios basados en datos y Big Data también. Y además tiene una larga trayectoria aprovechando todo lo que tiene que ver con la analítica avanzada en sus diferentes proyectos, ¿no? De hecho, es cofundadora de Violeta, que es un chatbot basado en IA, específicamente enfocado en el apoyo para casos de violencia de género y lo que tiene que ver también con la salud mental. Además, Sacha también tiene experiencia, poniéndonos un poquito más técnicos, en Python, SQL, LookML y herramientas también de visualización de datos. Además, tiene una amplia experiencia también en gestión de productos y cómo usarlos a través de una visión estratégica, digamos, para resolver problemas específicos. Y además la pueden encontrar también en YouTube como TEDx Speaker. Así que allí pueden encontrar su charla. ¿Cómo estás, Sacha? Bienvenida. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias por la invitación. Qué emocionante estar aquí virtualmente contigo. Buenísimo, bueno, gracias a ti. Y bueno, entremos ya de lleno en el tema. Y lo primero que te quería preguntar, Sacha, ¿qué te inspiró a centrar tu carrera en lo que tiene que ver con Data Driven Business Analytics y Big Data y cómo ha sido un poco ese recorrido? Claro que sí. Bueno, yo creo que hoy en día vivimos en un mundo en donde todo está hecho de partículas, pero también todo está hecho de datos. Entonces, es un momento en el que tenemos que entender que los negocios, no hay negocios que son negocios de datos y negocios que no son de datos. Tenemos que entender que el mundo, los negocios, las organizaciones, las diferentes, todo está basado en los datos. Solo hay que tener acceso a cómo verlos, cómo analizarlos, cómo medirlos y cómo tomar decisiones basadas en ellos. Partiendo de eso, bueno, creo que estamos en un momento, como todos sabemos, en donde avances en la tecnología como el poder computacional, como la cantidad de personas que están interconectadas a través de Internet y de todos los devices, y bueno, muchos avances en temas de acceso a tecnologías como inteligencia artificial nos permiten entender que es lo que está sosteniendo, y eso me motiva a entrar a este mundo de los datos para poder entenderlos, poder tomar decisiones, siempre yo partiendo desde una perspectiva bastante humana. Yo soy una persona que lo que a mí me motiva es solucionar problemas complejos a través de los datos y la tecnología. Entonces, problemas complejos, a mí me parece que los problemas más complejos son los problemas sociales, los problemas humanos. Entonces, ese es mi enfoque. Tu enfoque, buenísimo. Sí, de hecho, mencionabas que ahorita no hay como división entre empresas de datos y empresas que no sean de datos. De hecho, esta semana nos hemos reunido con varios clientes que no son necesariamente empresas de tecnología, pero necesitan sí o sí explotar los datos que están de alguna manera recibiendo de diferentes fuentes para que el negocio funcione bien. Entonces, digamos que es fundamental tener un manejo bien estratégico de los datos, ¿no? Y también mencionabas el hecho de los problemas complejos a nivel humano, digamos, y social. Entonces allí te quería preguntar cómo fue tu experiencia cofundando Violeta y bueno, cómo surgió la idea y además cómo incorporaste tu conocimiento en datos a esta iniciativa. Claro que sí. Bueno, pues Violeta es una plataforma digital que nace en 2020 para poder acompañar a las personas a crear relaciones libres de violencia. ¿Por qué? Porque yo soy de México y en 2020, abril de 2020, cuando empieza el COVID, a la par de que empiezan los casos de COVID, empiezan a crecer los datos de violencia doméstica. Y es uno de estos momentos donde un problema genera otro problema y que es evidente que no es un problema nuevo, pero que por primera vez se está hablando de él, por primera vez está saliendo en los noticieros
Y entonces recuerdo en ese momento, pues ya hace 4 años, más de 4 años, yo estaba recién entrando en el mundo de los datos, en el mundo de los chatbots, en el mundo de la programación, que bueno, por ejemplo, el mundo de los chatbots hoy en día nos parece muy común. Todos hemos hablado con ChatGPT, todos hemos usado algún tipo de asistencia de una inteligencia artificial para alguno de nuestros ideas, procesos, servicios, negocios, pero en 2020 no era tan común. Entonces, en este proceso de explorar las nuevas tecnologías que estaban creciendo y poderlo juntar con esta problemática que en ese momento era la violencia doméstica, la violencia de género, sale la idea de crear esta plataforma que se vuelve un espacio seguro donde las personas que estaban dentro de casa podían tener un lugar en donde hablar para poder recibir información, para poder recibir pues como siempre le decíamos, como un abrazo digital de alguien que sientes que te escucha, que te va a dar un buen consejo y que te va a poder redirigir con ayuda profesional. Desde el momento en el que iniciamos esto, yo junto con mis cofundadoras, nuestra visión fue muy clara. Queremos crear una confidente digital que esté contigo 24 horas al día y que en el momento en el que tú necesites, ahí va a estar para ti. Obviamente, en el proceso de esto, y esto es una de mis aprendizajes más grandes sobre los datos, es que cuando yo inicié en 2020, yo tenía la visión muy clara, pero de la visión que yo tenía a la realidad en temas de la tecnología que existía en ese momento, no podíamos entrenar un modelo ni de categorización, ni un modelo predictivo con temas de violencia de género, porque no existían los datos. Y lo que pasa es que si tú quieres entrenar un modelo que te pueda, un modelo de machine learning que pueda aprender, lo que necesitas son los suficientes datos para poderlo entrenar. Entonces, me acuerdo estar en este dilema y decir, yo sé lo que quiero, sé a dónde quiero llegar, pero lo que tengo que hacer en este momento, primero que nada, es empezar a almacenar los datos para en un futuro no tan lejano poder realmente generar un modelo que pueda predecir estas cosas. Entonces, ese fue como mi primer approach a el mundo de los datos, de decir, ok, el mundo del Big Data, el mundo de entender que datos hay muchísimos, pero que datos de problemáticas tan específicas, de temas tan específicos, tenemos que crearlos, tenemos que organizarlos, porque también una cosa es hablar sobre datos. Sí, sabemos que hay millones de datos, pero para que los datos sean útiles tienen que ser datos que están limpios, tienen que ser datos que están estructurados de cierta forma, o pueden no estar estructurados ya hoy en día, pero en ese momento lo que necesitábamos era tener datos de una forma estructurada para poder utilizarlos. Entonces, lo primero que hicimos en nuestro primer MVP en 2020 fue lanzar un chatbot que era en Facebook Messenger, era bastante rudimentario, era como de opciones, y lo que hicimos fue todo este como contenido psicológico de prevención de violencia que existe, que hay psicólogos expertos que han trabajado en ello por muchos años. Lo que hicimos fue traducirlo en una conversación amigable, en una conversación en donde las personas pudieran tener interacciones y a través de estas interacciones brindarnos datos, obviamente todo anonimizado, para poder en un futuro entrenar y poder tener un modelo. Entonces, pues eso es un poco del camino de cómo se relaciona mi pasión por los datos, qué es lo que podemos aprender. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, no podemos solucionar aquello que no podemos medir. Y esto es el eje central que me ha mantenido en el camino de poder resolver un problema tan complejo como el que es la violencia de género, la salud mental a través de la tecnología. Súper bueno, Sacha. De hecho, me llama la atención saber porque también han pasado solo 4 años, ¿no? Antes, 4 años quizás no significaba mucho tiempo, pero ahora como todo pues avanza tan rápido, es como que se hubiese pasado mucho más tiempo, ¿no? Con todos los avances. Entonces, de todo este recorrido que has tenido, ¿cómo ves el futuro de la analítica avanzada de los datos, específicamente en áreas como la salud y la salud mental, ¿no? Que mencionabas que igual son problemas bien específicos y complejos. Claro que sí. Bueno, un disclaimer, yo soy una persona muy positiva. Mi visión sobre la tecnología es muy positiva, obviamente siempre cuidando el tema regulatorio, el tema de seguridad, pero yo sí creo que el acceso a datos y el acceso a poder tener estas tecnologías como lo son los Large Language Models abren una
posibilidad de poder solucionar problemas de una forma muy distinta y de una forma mucho más eficiente. Yo soy una apasionada de temas de salud y de salud mental. Creo que es la industria, como todos sabemos, los últimos años una de las industrias como que más que hubo disrupción fue la financiera, todo el crecimiento de las fintechs. Yo creo que y esa es mi humilde opinión, pero yo creo que la siguiente industria que va a ser completamente revolucionada en los próximos 3 años es la industria de la salud. ¿Por qué? La industria de la salud es una industria que tiene pues muchas necesidades, pero que nos tiene a todos involucrados, no importa el país, no importa, todos estamos relacionados de alguna forma con el sistema de salud, de alguna forma todos nos toca. Hay muchos datos porque nuestros cuerpos tienen muchos datos. Cuando hablamos hay mucho que hacer, y yo creo que, por ejemplo, dando ya como casos más específicos, cuando hablamos del sistema de salud, hoy en día existen, por ejemplo, una tendencia que se habla sobre que se puede hacer medicina personalizada, que lo que se hace es que estos Large Language Models, que solo como para hacer una clarificación, Large Language Models son la forma en la que nosotros podemos como interactuar con estos modelos, pero no solo sirven para generar texto. Estos Large Language Models detrás tienen como GPT, por ejemplo, tienen una tecnología que se llaman Transformers, que lo que hacen los Transformers es lo que los permite ser tan escalables, porque, ya esos son temas más técnicos, pero los Transformers, la T de ChatGPT es la parte más importante, y en lo que no tanto la parte del chat, sino la parte de la T del Transformer, que permite que estos datos no solo tienen que ser texto, sino puede ser cualquier dato que siga una distribución normal, que en este caso son datos que pueden ser como datos de salud. Eso nos permite, por ejemplo, hacer medicina personalizada, en donde vamos a poner el ejemplo de que a mí se me hace, hoy en día es muy, muy caro crear y poner en el mercado una medicina. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer millones de pruebas, millones de testings con muchísimas personas, pero hoy en día lo que están haciendo es que están empezando a usar estos modelos que pueden repetir muchas tareas al mismo tiempo, y prueban muchísimas distintas combinaciones para poder encontrar medicinas de una forma mucho más simple y de una forma mucho menos costosa para poderlas poner en el mercado. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de una tendencia que se está viendo mucho en el mundo de la salud es el de los digital twins. Esto está súper interesante. Yo la primera vez que lo escuché dije, ¿qué es eso? Es simular en cómo funciona el cuerpo de una persona para poderle dar tratamiento de manera virtual, para ver cómo su sistema responde a ese tratamiento antes de probarlo en la persona real. Entonces, esto permite hacer mucho más testing y mucho más iteración de los temas de salud. Y en temas de salud mental, es clarísimo el avance que está teniendo el tema del acompañamiento. El acompañamiento de tener a alguien, el acompañamiento que te permite, si te sientes de cierta forma, tener acceso a poder hablar, tener acceso a poder que se entienda cómo te sientes, cuál es la raíz de todos estos temas. Entonces, en cuanto a temas de salud mental, el tema del acompañamiento, de una forma mucho más consciente, de una forma mucho más como tailored a las necesidades de la persona que tiene en ese momento. Sí, justamente es súper importante todo lo que mencionas, porque básicamente, digamos, el primer acercamiento al público general en los últimos tiempos de la IA y el Machine Learning ha sido pues ChatGPT. Pero también es súper importante concientizar acerca de todas los acercamientos o los beneficios que tiene, ¿no? No solamente como al público general, sino profesionales de otras industrias. Exacto. Como doctores, científicos, digamos, farmacéuticos también, laboratorios que quizás pueden aprovechar todas estas tecnologías para mejorar su trabajo y por ende mejorar también la vida de otras personas, ¿no? Básicamente. Exacto, que yo siempre digo que el acceso, como que 2023, 2024 ha sido el año en el que, como de ChatGPT, en donde el usuario final es quien se está beneficiando, pero a partir de 2025 va a ser en donde las industrias se beneficien de estos procesos. Ya todos estos desarrollos van a ser creados para industria, para la financiera, para la de salud, para la de construcción, para la de todas estas distintas industrias son las que van a ser revolucionadas a través de estos procesos. Sí, totalmente. De hecho, en los cuadrantes de Gartner
como que 2025-2027 es como donde se ve el verdadero potencial de estas tecnologías, ¿no? Y un poquito hablando quizás acerca de los desafíos en lo que es el gobierno de datos y la seguridad de los datos, específicamente en estas áreas de salud. ¿Qué desafíos ves o posibles soluciones, ¿no? Para tratar todo lo que es temas de privacidad, por ejemplo? Claro, bueno, esto como yo entiendo que es uno de los retos y una problemática, más que una problemática, es una oportunidad muy interesante de hacer las cosas bien desde el principio. Por ejemplo, si hablamos específicamente de los temas de datos en la salud, pues obviamente son datos que son muy personales, que pueden ser, o sea, que si caen en las manos equivocadas puede ser muy peligroso. Eso. Tanto como para dar un mal diagnóstico, como para, a lo mejor si pueden ser mal usados para poder cobrar cosas que, no sé, yo siempre pienso en el ejemplo de qué pasa si estos datos caen en las manos equivocadas y entonces a mí ya no me pueden dar acceso a hospitales o ya no me pueden dar acceso como a un seguro porque saben que les voy a costar más. Entonces creo que aquí hay una oportunidad muy importante y yo lo veo como una oportunidad de que los datos de salud estén regulados como de manera horizontal, no importa como en dónde estemos, sino como en una forma como, yo sí lo veo como una forma global, en donde yo lo imaginaría como un gobierno de datos global, en donde los datos puedan ser intercambiables, en donde, no intercambiables, pero que se puedan conectar y hablar entre ellos, porque, por ejemplo, uno de los retos más grandes es, ok, tú vas al doctor y a ti te tienen tus datos, pero cuando vas a otro doctor es un término que se llama que no hay interoperabilidad. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande que se debe de haber, que haya esta interoperabilidad, pero donde también la persona sea dueña de sus datos y que si en algún momento quiere retirar sus datos de ese sistema, tenga el derecho de poder retirarlos y que le pertenezcan. Y pues sí, sabemos que hay pues challenges muy grandes porque pues también son las empresas más grandes las que tienen todos los datos y pues estas empresas crecen a partir de tener más datos y de poder hacer soluciones más fuertes y más de modelos más entrenados por más datos, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos en pues poner las reglas claras desde el principio, quién es el dueño de qué, en qué momento yo lo puedo sacar del sistema, quién puede tener acceso a estos datos que yo pongo en este sistema. Entonces, bueno, creo que hay oportunidades muy interesantes, no solo para las personas de tecnología, pero sino también para las personas en el ámbito legal, en el ámbito de la ciberseguridad, yo creo que esta revolución que estamos viviendo no solo le toca a las personas que están metidas en el mundo de la tecnología. Yo creo que yo tengo una de mis mejores amigas que es abogada y yo llevo años diciéndole, por favor, especialízate en ser abogada para temas de propiedad intelectual para inteligencia artificial, porque ahí está todo y todo va a ir hacia allá, porque hoy en día no solo propiedad intelectual son canciones, videos, fotos, sino que hoy en día los modelos también son temas de propiedad intelectual. Yo siempre le he dicho de que por favor hazme caso, vete hacia allá. Sí, totalmente. Además que nos impacta a todos, digamos, tanto en las cosas buenas, o sea, tanto en las oportunidades como en los desafíos, ¿no? De hecho, hace poco estaba leyendo algunos módulos de un curso de ética en inteligencia artificial de la Universidad de Helsinki y te ponían a analizar como algunos casos. Y uno de los casos era ponte un alcalde X de Helsinki decidió quizás reunir o recopilar datos de la población para poder hacer como medicina preventiva según los antecedentes médicos de las personas, ¿no? Entonces, claro, yo en el momento que lo leí dije, wow, qué positivo, qué bueno, ¿no? Pero después las personas iban comentando y decían, no, pero ¿y si yo no quiero poner mis datos o si tengo algunas enfermedades de familia o generacionales que quizás me impedirían conseguir un trabajo en específico? Entonces son un conjunto de, digamos, aspectos que hay que tomar en cuenta cuando vamos a proponer
este tipo de soluciones, ¿no? Claro que sí, y que tienen que ser soluciones desde todos los diferentes ejes. No podemos proponer solo soluciones desde un frente. Claro, desde el punto de vista técnico, como tú mencionas, ¿no? Porque yo creo que mientras más personas y más realidades y profesiones estemos involucradas y entendamos lo que esto significa, mayor van a ser las oportunidades. Y de hecho ahí te quería preguntar también, quizás, ¿qué proyectos futuros a ti como Sacha te gustaría ver desarrollados en el área quizás de datos, analítica avanzada, quizás centrado en estos objetivos sociales? Pues sí, mira, te voy a platicar de algunos en los que estoy yo, pues, en proceso de ideación. Buenísimo. Para mi tesis, para justamente, pues ya luego platicaremos, pero estamos proponiendo un sistema en temas de salud para poder, hay un problema muy grande en el tema de la endometriosis, que es el 10% de las mujeres a nivel global sufren de endometriosis. Entonces estamos ahorita en el proceso del research para entender cuál es el problema principal y por lo que hemos visto es que el dar un diagnóstico a esta enfermedad es muy difícil porque hay muchos diferentes tipos de síntomas. Y hay síntomas que si tú los ves no están relacionados unos con otros, más bien se siente como si todo fuera aislado. Y tengo cercano a muchas personas que han sufrido de endometriosis, que lo que pasa es que los mandan a un doctor de las hormonas y después los mandan a un doctor que si el sistema neurológico. Entonces, hay como muchas cosas que están no relacionadas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos proponiendo en este caso es hacer una plataforma intermediaria entre el paciente y el doctor, en donde en donde el paciente puede ir documentando sus síntomas, aunque no sean síntomas que se consideren como síntomas graves, sino más un poco el cómo se sienten en el día a día para entender si tienen energía, si no tienen, si tienen apetito, si tienen acné, si tienen dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, para que el doctor y los doctores más bien puedan tener acceso a toda esta información de una forma constante para poder tomar mejores decisiones y dar mejores diagnósticos a través de poder estructurar estos datos que de alguna forma parecería que no están relacionados, poderlo pasar a través de este LLM que ayuda a estructurar y ayuda a que también se pueda compartir entre los distintos profesionales para poder tener la información completa y dar mejores diagnósticos. Entonces, por ejemplo, eso es una idea que es parte de mi tesis, de lo que estamos investigando. Pues apenas estamos en la fase de investigación, pero muy interesante el ver cómo problemas tan específicos se pueden solucionar de esta forma. Por otro lado, nada que ver con salud, pero otro de los proyectos en los que estoy trabajando es, nos dimos cuenta que pues las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, quieren ser parte de esta revolución digital, de esta revolución de datos, pero el problema es que el tener acceso a data engineers, a data analysts es muy caro. Y por el otro lado, al no ser particularmente empresas que son tecnológicas desde el inicio, sus datos los tienen de una forma muy poco estructurada. Entonces, ¿qué pasa? Que si quieren sumarse a esta ola de poder hacer decisiones más data-driven con predicciones, no tienen la infraestructura para poder utilizar los datos que en algún momento han recopilado para poderlos usar para eso. Entonces, hay algo que se llaman, lo que estamos armando es como, para ponerlo en palabras como de conceptos que las personas conocen, lo que estamos haciendo es como un ETL, en donde tú puedes cargar todos tus tipos de datos, no importa si son estructurados, no estructurados, si son PDF, si son balance sheets anteriores, si son imágenes de productos, si son... Todo esto lo estamos cargando en un sistema que es un RAG system. Un RAG system es como una base de datos que está vectorizada y después lo estamos conectando con un LLM para que al final lo que estamos logrando es que los negocios puedan tener acceso a interactuar con sus datos a través de texto. Entonces ya ni siquiera tienes que tener un data analyst para que pueda entender cómo cambian los datos, sino lo que estamos haciendo es una solución como muy sencilla, donde tú lo estamos viendo como tú puedes depositar todo lo que tienes, todo lo que te hace a ti ser tu negocio en este bucket, y de
lo que vas a recibir es una plataforma en donde tú puedes hacerle preguntas a tus datos de manera en texto. De esa forma, los managers más altos pueden hablar con sus datos, pero también el equipo de marketing, pero también el equipo, a lo mejor, no sé, el manager de la tienda. Entonces es una forma muy sencilla en la que a través de este rack system van a poder interactuar. Entonces, bueno, esos son proyectos en los que estoy trabajando muy interesantes. Ya veremos hacia dónde lleva la vida, pero creo que son ejemplos de cómo pues está cambiando mucho el acceso a los datos hoy en día. Oye, qué interesante lo de la endometriosis. No lo había pensado como que este tipo de tecnología podría servir para algo así, pero es verdad porque igual cada cuerpo es distinto y tiene pasa por diferentes etapas, diferentes síntomas, y el tener la oportunidad de identificar esos patrones es bastante importante como para dar con una solución específica y tailor-made, como dices, también para cada persona. Y por la parte de, digamos, este bucket de datos, está súper bueno porque si te pones a analizar un poco, quien usa los datos nunca es, el data scientist para tomar una decisión propiamente, ¿no? Él es el que de alguna manera ayuda a provisionar estos datos, ¿no? Pero siempre es la persona de marketing, el área de negocios, quien está allí como en el día a día requiriendo tomar esas decisiones rápidamente, digamos, de los datos. Exacto, y sobre todo para estas pequeñas y medianas empresas donde no hay tantas personas. Exacto. Y pues todos tienen que tomar decisiones. Es lo que queremos hacer, democratizar ese acceso de una forma conversacional y viniendo de cualquier tipo de dato que no tiene que ser el dataset limpio, estructurado, sino que pues todo funciona para poder meter en esta vector database. Buenísimo. Y ¿qué consejo, pasando un poquito más como al área de carrera y para ir también cerrando, qué consejo le darías quizás a alguien que está empezando su carrera en analítica de datos, business data, sobre todo si no viene de una trayectoria tan tecnológica, digamos? Claro, que bueno, ese es mi caso. Yo estudié marketing al inicio de mi carrera y luego transicioné a este mundo. Mi primer consejo y mi primera petición para las personas que me estén escuchando es, si eres mujer, por favor, no le tengas miedo a meterte al mundo de la tecnología, al mundo de los datos, al mundo de la estadística. Es real. Y aunque avanza la equidad de género y que, pues claro que eso me da mucha felicidad, sigue habiendo un gap muy grande en el mundo STEM en las mujeres. Entonces, si eres mujer, por favor, hazle caso, métete, hay muchas oportunidades, hay mucho que aprender, hay mucho trabajo, mucho de todo. Entonces, eso por un lado. Mi segundo consejo, que va a ser un poco unpopular opinion, es si quieres meterte al mundo de los datos, al mundo de la inteligencia artificial, de machine learning, tienes que aprender a programar para poder entender el código. Entonces, mi primer consejo es, trata de aprender los primeros meses en los que te metas a aprender a programar, desconecta ChatGPT de tu computadora y trata de aprender de la forma en la que se aprendía antes. Yo no estoy diciendo en el primer momento, en el primer proceso. ChatGPT es una extraordinaria, o Copilot, o cualquiera de estas herramientas, es una extraordinaria herramienta para ayudarte a entender, ayudarte a aprender más, ayudarte a entender tus errores, pero hay un proceso cognitivo que tiene que suceder. Perdón que hablo en inglés, pero que como mi maestría es en inglés, ya todos estos términos los pienso en inglés. If we only rely en ChatGPT para aprender a programar, nunca vamos a aprender. Porque sí es una realidad que los humanos necesitamos un proceso cognitivo en la parte de educación, donde el cerebro de un día vas a ver, te hace sentido. Cuando ya te hace sentido eso, usa todas las herramientas que puedas, todas las que encuentres, que te ayuden a ser más eficiente, que te ayuden a escalar a dónde puedes llegar, pero las primeras semanas, el primer tiempo que estés en contacto con el código, hay que hacerlo de una forma en la que eres tú contra el código. Sí. Bueno, tú con el código, porque si no nunca vamos a aprender. Y porque si no, sí, van a seguir avanzando las tecnologías, pero
siempre se va a necesitar alguien que entienda de raíz cómo funcionan las cosas. Y si no realmente lo entendemos, pues nos van a quitar, o sea, ahí sí nos van a quitar nuestros trabajos. Exacto. Porque van a ser más deficientes. Ese sería creo que es un consejo extraño para estar viviendo en el 2024, pero lo platico desde experiencia de primera mano. Entonces, pues eso les diría. No, totalmente. Yo creo que más que un popular opinion, es popular opinion, o cada vez lo va a ser más. De hecho, nosotros también tenemos ese pensamiento. Es como cualquier persona que vaya a trabajar acá, al menos tiene que tener unas nociones de lo que es lo que es codear. Estar allí, digamos, frente a frente con el código, como tú dices. Así que me encanta este consejo que has dado. Y me parece también bastante inspirador. Está súper bueno. Y Sacha, te quería agradecer por esta conversación que estuvo súper buena. Te encuentro una persona súper inspiradora y espero que te vaya súper bien y que más adelante podamos conversar de nuevo y me cuentes cómo todos estos proyectos ya están despegando y más avanzados. Te deseo mucho éxito en todo este camino que estás recorriendo. Espero que puedas hacer cosas geniales. Muchas gracias. muchas gracias. Sí, y bueno, gracias a todos quienes nos han acompañado en este episodio, quienes nos han escuchado. Estamos también abiertos a que nos propongan temas que quisieran que toquemos acá en el podcast. Recuerden que además este podcast está disponible tanto en YouTube como en Spotify, así que cualquiera que sea su plataforma favorita, allí nos pueden escuchar. Gracias, Sacha. Que tengas un lindo día. Gracias a ti. Bye. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.